Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos jacksonianos y jacksonianas. Bienvenidos a mi canal y a este nuevo vídeo. Ya tenía muchísimas ganas de estar aquí, de grabar un nuevo vídeo, de ofrecer nuevo contenido y de estar aquí con ustedes, pero estuve dos semanitas de vacaciones. Y en estas 2 semanas me fue muy complicado subir un nuevo vídeo, pero bueno, les eché mucho de menos, espero que ustedes a mí también, aunque sea un poquito. Y aquí estamos para ofrecer un nuevo contenido. Antes de seguir, y como siempre me gusta recordarles, por favor, si les gusta mi canal, si les gusta mi contenido, si les gusta el mundo del coleccionismo de Michael Jackson, si te gusta Michael Jackson, dale like a este vídeo después de verlo si te gusta, suscríbete si te gusta y dale a la campanita para cuando suba un nuevo vídeo, pues que te avise que estás ahí cocinando, estás ahí viendo la tele, estás aburrido y de repente te sale ese mensaje de YouTube, ¡pum! Y vienes a verme. Así que venga, vamos. ¿Por qué estarán viendo mi perfil de TikTok? Sí, estoy en TikTok desde hace muy poquito. La verdad que era una red social la cual en principio no me llamaba mucho la atención, no me gustaba mucho, porque bueno, cada vez que me metía veía, bueno, a gente joven, medio en pelotas, bailando la típica canción de moda y digo, esto no va conmigo. Pero sí es verdad que le di una segunda oportunidad, me puse a indagar un poquito más en la red social y descubrí algunas cuentas muy interesantes, hay gente ofreciendo contenido muy bueno. Esto lo digo porque mirando una de esas cuentas vi un vídeo que tenía un coleccionista que usaba un audio y una voz en off, diciendo pues las típicas preguntas de cuál es tu pieza favorita, cuál fue tu última pieza, cuál es tu pieza más cara, el típico tag del coleccionista que se usa mucho por ahí, que se suele nominar. Y bueno, aunque a mí nadie me nominó, pues me gustó la idea, subí un vídeo, bueno, ya saben cómo funciona TikTok para quien lo tenga, grabé un vídeo muy rápido y lo subí. Aparte de subirlo en TikTok, lo subí en Instagram. Y en Instagram, pues algunos me hicieron preguntas bueno, aparte de que les gustó el vídeo, de por qué había elegido esa pieza u otra. Por lo que decidí hacer este vídeo, como digo, una versión extendida del vídeo de TikTok. Así que como siempre me gusta decirles, siéntense, relájense, abróchense el cinturón y venga, vamos allá. Bueno, ya están preparados, yo sí estoy preparado, fíjense que esto se pone serio. Incluso he traído la mesa de la cocina, que mi chica me va a matar porque estoy destartalando toda la casa, moviendo muebles. Pero bueno, todo sea por ofrecer el mejor contenido y para apoyar aquí las piezas que vamos a ir viendo. Oye, fíjense que parezco un presentador de informativos, ¿no? Un poco serio esto, pero bueno. Antes de seguir, ¿cómo va a ser la cosa? Pues van a escuchar una voz celestial por ahí, una voz en off, que es el que va a narrar las preguntas. La voz en off se llama Willy. ¿Por qué le llamo Willy? Porque me sale, porque fue lo primero que se me ocurrió. Así que Willy, te presento a mis jacksonianos y mis jacksonianas. Venga Willy, lanza esa primera pregunta. Vamos allá. ¿Con qué pieza inició tu colección? Pues esta pregunta, la verdad que es una pregunta muy común, que nos solemos hacer incluso entre todos los coleccionistas. Me gusta siempre preguntarlo, me lo han preguntado muchas veces y no podía faltar en este tag. En el vídeo de TikTok, que no me sale, enseño este vinilo de 12 pulgadas de BAT. Porque este vinilo fue el primer artículo oficial, bueno, creo que oficial y no oficial, es decir, el primer artículo que yo compré de Michael Jackson. Yo tendría 8 añitos y para mí tiene un valor súper especial. Yo recuerdo ir a la tienda, tengo ese recuerdo fugaz, no lo tengo así tan nítido, pero tengo ese recuerdo fugaz de ir a la tienda y comprarme este vinilo. Sí, es verdad que con 8 años, lógicamente uno no se plantea ser coleccionista, uno está pensando en otras cosas, bueno, en 1000 cosas, ¿no? Por tanto, bueno, fue mi primer artículo, pero sí que es verdad que después para este vídeo pensando digo, yo realmente empecé a coleccionar cuando tendría unos 12 años, 12, 13 años, aproximadamente en el 90, ¿no? Y empecé con las revistas. Enseño esta Super Pop, bueno, esto es un fascículo especial de Super Pop. Para los más jovencillos pues no se acordarán, porque esta revista ya desapareció. Bueno, no sé si sigue a nivel digital, pero sé que a nivel de físico desapareció. Y bueno, era una revista de teenager, como digo yo, y en su época le dedicaron varias portadas a Michael Jackson. Esto es un fascículo especial de Michael Jackson. Y este fascículo, es decir, no es que yo lo comprara hace poco en eBay o hace un año, sino yo lo compré, yo fui a la tienda, este fascículo venía con otra revista, pues recuerdo ir a la tienda a comprar este
este fascículo. Y así con muchas, ¿no? Por ejemplo, esta también recuerdo comprarla en el 91, 92, ¿no? O 93, no recuerdo el año. Pero esta revista también recuerdo de comprarla en la época de Dangerous, que Michael estaba, vamos, en muchísimas revistas. Tú ibas al kiosco y era una gozada ver todas las revistas que estaba Michael, ¿no? Esta es otra que recuerdo de comprar, ir yo a la tienda a comprar. Por aquí están también las queridas Black and White. También recuerdo ir al kiosco a comprarlas. Esta es otra revista póster de la época. Yo en esa época tenía también la habitación llena de póster. Por aquí verán una foto que les voy a poner de cómo era mi habitación cuando tenía esos 12, 13 años. Y la tenía preempapelada, no se veía el blanco de la pared, la tenía toda llena de póster. Otro artículo que recuerdo de comprar en su momento fue el queridísimo Dancing the Dream. Recuerdo ir a un centro comercial de aquí y bueno, lo tenían y me lo pillé. Vamos con la siguiente pregunta. Venga, Willy, lánzala ahí. ¿Cuál es tu pieza más reciente? Gracias, Willy. Otra gran pregunta. Pues mi pieza más reciente es este juego del Moonwalker. Moonwalker es una serie que me encanta, algunos ya lo habrán notado. Me encanta la portada de Moonwalker, colecciono VHS, Laserdisc. Es decir, la línea Moonwalker me gusta mucho. Para mí la portada es espectacular. Pues eso, esto es lo último que me ha llegado. Tengo otras cositas que me están por llegar, pero como aquí en Canarias tarda media vida en que me lleguen las cosas, de momento no me ha llegado nada más, pero bueno, espero que me esté llegando algo en esta semana o la próxima. Así que este es el último artículo que me ha llegado. Vamos a enseñarlo un poquito por aquí. En cassette. Yo te digo, nunca tuve una consola de este, yo me quedé lo más que tuve fue el Game Boy con el Tetris y ahí me quedé yo. La verdad que es un artículo muy bonito, muy vintage. Venga, Willy, vamos con la tercera pregunta. Lánzala y vamos a escucharla, a ver. ¿Tu pieza más cara? Esta pregunta también es muy típica en el mundo del coleccionismo. A mí la gente también la pregunta mucho, incluso cuando vienen amigos que no son coleccionistas, vienen a mi habitación, pues me suelen preguntar, oye, ¿cuánto te ha gastado? ¿Cuánto vale todo? Es lo típico, ¿no? Es una pregunta que a mí no me gusta especialmente porque, bueno, no me gusta hablar de dinero, cada uno, bueno, se gasta lo suyo y le tengo cierta cosita a esta pregunta. Una de las piezas más caras que tengo es el autógrafo de Michael Jackson, ¿vale? Este autógrafo súper bonito de la firma disco que hizo Michael en Nueva York en el 2001, el Invincible. Y fue una de las piezas más caras que tengo. Es una de las piezas más caras que tengo, perdón. No sé si he contado algunas historias. Bueno, este autógrafo se lo compré a una vieja conocida francesa, que ya fue a esta firma de disco. Y yo recuerdo en el 2001, a través del foro Hideo, pues yo hablaba con ella y bueno, teníamos mucho contacto. Y recuerdo que ella me decía, si algún día vendo este autógrafo, que no creo y tal, pues te voy a avisar. Y oye, cumplió su promesa. Hace unos años, pues bueno, fue madre, tuvo que vender algunas cosas de Michael, tenía cosas muy top. A mí me ofreció varias. Yo por tema económico, pues solo pude adquirir, bueno, solo. La verdad que para mí esto es un sueño tener un autógrafo de Michael. Y bueno, es una persona que me fío bastante y la verdad que le tengo mucho cariño a este autógrafo. Vamos con la siguiente pregunta. Lánzala ahí, Willy, venga, vamos. ¿Tu pieza más difícil de conseguir? Esta pregunta sí que me mola a mí, sí que me gusta. Porque yo pienso que el coleccionismo, también una de las cosas que tienen los coleccionistas, es cuando una pieza cuesta conseguirla, pues cuando la obtiene, pues nada, a mí es como, wow, lo he conseguido, ¿no? Muchas veces uno tarda en conseguir una pieza o bien porque no se encuentra, o bien porque la ve muy cara y no tiene pues, en ese momento dinero para comprarla, o bien porque la ve en un estado pues, que no es el que uno le gustaría tener, ¿no? Me pasó lo mismo con este juego de los Jackson 5, que es un juego que lleva mucho tiempo buscándolo, y ahí se juntaron las tres razones que dije. Primero, es un juego difícil de conseguir. Yo lo he visto en eBay poquitas veces. Segundo, siempre que lo veía a un precio muy alto. Y tercero, las veces que lo veía a un precio bajo, el juego estaba hecho polvo, estaba muy, muy mal, ¿no? Pues bueno, se dio, bueno, también decir que yo al ser de Canarias, al vivir en Canarias, pues mucha gente de Estados Unidos no envían. Siempre encontré este juego de Estados Unidos. Gracias a mi amigo Rubén del canal MJJ Kingdom, pues me hizo de intermediario y lo pude conseguir. Así que desde aquí le mando un saludo y se lo agradezco.
porque como decía, era un artículo que me hacía mucho ilusión tener. A mí la época Jackson 5 me gusta también bastante, y es un artículo que no sé, lo veo bastante interesante, bastante raro. Otro artículo que también tardé en conseguir fue esta lata de Pepsi, de Moonwalker, creo que es alemana. Y bueno, le tenía yo en latas, la verdad que hay muchísimas latas muy chulas, muy bonitas, pero también tiene un precio exorbitado. Esta lata en concreto, justo como dije antes, a mí la línea Moonwalker me gusta, pues le tenía muchas ganas a esta lata y siempre la veía también o muy cara, o no la encontraba, o la veía que parecía que le había pasado, vamos, 5 camiones por encima. Vamos con la siguiente pregunta. Lánzala ahí, Willy, a ver. ¿Tu pieza favorita? Pues esta pregunta también me encanta, me gusta mucho esta pregunta. Y mi pieza favorita, como podrán ver, bueno, una de mis piezas favoritas porque tengo varias, pero hoy quiero enseñar solo una porque yo creo que puedo hacer otro vídeo súper interesante de mis piezas favoritas. Me costó mucho elegir una, porque como he dicho tengo varias, pero bueno, decidí enseñar este Hot Toy de Bat, que para mí es espectacular. Ya como algunos saben, me gusta mucho la Hot Toy, me gustan mucho las figuras 1.6, me gustan mucho las figuras hiperrealistas. De los 4 modelos que hay, para mí este es el que más me gusta, tanto por la cara como por la ropa. Los detalles de la ropa es impresionante. Y bueno, y aquí les dejo con una de mis piezas favoritas. Prometo, en cuanto pueda o pronto, hacer un vídeo especial de mis piezas favoritas de mi colección. ¿Verdad que sí, Michael? Venga, vamos con la siguiente pregunta. Lánzale, Willy, venga, vamos. ¿Tu pieza menos favorita? Pues mira, la pieza menos favorita, tal como decía en el vídeo de TikTok, es este Maxi Single de Rock With You. Y bueno, esto me vino en un lote y la verdad, como he dicho otras veces, a mí me encantan las portadas con los covers bueno, que sale Michael. Me gusta mucho disfrutar de un vinilo, sobre todo porque al ser más grande pues puedes disfrutar más de esa portada en mayor tamaño. Y bueno, esto es un disco que la verdad que ni fu ni fa, me vino en un lote, así que tampoco es que lo buscara. No tiene ninguna portada especial, es, bueno, Epic. Vamos con la siguiente pregunta del tag del coleccionista. Venga, vamos allá. ¿Qué pieza te impresiona? Oye, ¿qué tengo por aquí? Pues mira, ¿qué pieza me impresiona? Mira, en el vídeo de TikTok la que puse fue esta porque este busto me impresionó bastante. Como dije antes, me encanta el hiperrealismo, me gustan las figuras hiperrealistas, me gustan los bustos. Esta figura, este busto, tamaño 1:1, me impresionó. Esto creo que es de yeso, porque bueno, no pesa nada. Lo compré, viene de Rusia, desconozco el artista que lo hizo, y es un busto que yo lo compré todo blanco, venía todo en blanco, y es un busto que incluso tiene ese aspecto incluso de estatua de piedra, esto que vemos por la calle. Cuando me vino, que bueno, aquí lo están viendo en blanco, la verdad que en blanco ya de por sí me gustaba. Me gusta la fisonomía, como está hecha, pero sí es verdad que yo lo quería pintar, quería que fuera lo más realista posible. Para extender un poquito más y que no sea lo mismo que TikTok, otro artículo que me impresionó fue este cassette de Dangerous de Indonesia. Normalmente, a ver, yo en general soy muy impresionable. A mí, cuando me vienen las cosas me impresionan, es decir, me gustan. Entonces, podría aquí hacer una lista enorme de cosas que me impresionan. Pero bueno, este cassette de Indonesia, realmente los cassettes que son diferentes, pues me gustan mucho. Este cassette de Indonesia que viene con este cardboard, como se diga, esta cajita, ¿vale? Que te viene, son 2. También cuando lo recibí me impresionó mucho y me gustó. Y bueno, por último, el vinilo Bat 25, que también me impresionó mogollón. Realmente el lanzamiento de Bat 25 para mí fue espectacular. Tanto el arte como las cosas que sacaron, el maletín, el concierto, los CDs, el box este que tengo por ahí. Pero el vinilo me impresionó. Mírale la impresión como es tipo plateado que brilla. Es un vinilo que tiene, creo que son 4 vinilos, y es que el vinilo pesa. Lo abres, las fotos en gran formato, es impresionante. A ver si lo pueden ver por aquí. Claro, y ver de estas fotos en gran formato es una pasada. Viene el librito por dentro también, que es impresionante. Los vinilos, es decir, es un vinilo que cuando lo recibí dije wow. Así que chapó,
En este caso el Stay hizo algo bien, así que chapo por ello. Pero como dije, hay muchos artículos que me impresionan y yo creo que, como dije en la otra pregunta, podríamos hacer un vídeo especial también de artículos que le impresionan a Juan. Pero venga, vamos a seguir. Venga, Willy, lánzala para seguir con las preguntas. Venga, vamos. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Willy? ¿Qué pieza te decepcionó? Pues la pieza que me decepcionó, esta pregunta, la verdad que me la hicieron bastante. Bastante gente me escribió, oye, ¿por qué te decepcionó esta pieza? Bueno, es el busto este. A ver, tengo que explicar que me decepcionó también por falta de información mía y porque me apresuré bastante a comprarlo. ¿Qué pasa? Que ni investigar, me gusta siempre investigar sobre lo que compro, pero en este caso no lo hice. En este caso me apresuré, la compré en eBay y no sé por qué me imaginaba que este busto era tamaño, pues bueno, casi 1:1, ¿no? Si no es 1:1, pues me lo imaginaba más grandito, no sé, algo así. No se la he visto a nadie por ahí, pero te digo, es que ni siquiera investigué, ni siquiera busqué en YouTube. Claro, cuando me llegó lo vi bastante pequeñito, ¿no? Por eso ahí el tema de que me decepcionó. Esto no quiere decir que la pieza no me guste. La pieza, lo único fue el tamaño. Es una pieza que pesa bastante. Es una pieza que, bueno, yo tengo la número, es numerada, se sacaron 1982 piezas. Y yo tengo la 272. Así que, ¿cuál es esa penúltima pregunta? ¿A qué pieza le tienes demasiado cariño? Esta es una pregunta muy bonita, nos ponemos un poquito ñoños aquí, y aquí también podría elegir varias piezas. Le tengo cariño a piezas, pues bueno, que sobre todo, como enseñé antes, ¿no? El vinilo de Bad le tengo mucho cariño porque fue el primer artículo que yo compré de Michael. Las revistas que yo compré directamente, pues también les tengo mucho cariño porque son cosas que yo compraba de niño, ¿no? Entonces hay cierta nostalgia, ¿no? Pero el artículo que yo creo que más cariño le tengo son estas dos entradas del Dangerous Tour en Madrid en el 92 y en Tenerife en el 93. ¿Por qué le tengo cariño? Porque fueron mi pase para ver por primera y última vez, por desgracia, por ver a Michael Jackson en concierto. Lo fui a ver en el 92 en Madrid, con 12 o 13 añitos, y en el 93 en Tenerife, que vino aquí a la isla vecina, ¿no? Y bueno, las conservo, vamos, como oro. Y venga, Willy, vamos con esta última pregunta a ver cómo es. Y última, pero no menos importante, ¿coleccionas abierto o en caja? Pues esta es otra gran pregunta, es una pregunta típica también que nos solemos hacer los coleccionistas, que preguntamos. Yo creo que es ese tipo de preguntas existenciales, tipo ¿la pizza con piña o sin piña? ¿Eres de los que te gusta la pizza con piña o sin piña? A mí, lo tengo que decir, seré raro en este mundo, pero me gusta la pizza con piña. Déjame en los comentarios cómo te gusta la pizza a ti, con piña o sin piña. Y ahora en serio, ¿colecciono con caja o sin caja? Pues bueno, como podrán ver, ambas cosas. Las figuras que tengo fuera de la vitrina y las figuras que me gusta de la caja, pues las mantengo en caja, ¿no? Por ejemplo, los muñecos estos de los 80, que la caja de por sí me encanta, las tengo fuera de la vitrina, las tengo pues en sus cajitas. Vale, pero también porque la caja para mí le aporta valor a la figura. Lo mismo con los Funkos. Los Funkos los tengo fuera de la vitrina y a mí la caja de los Funkos pues también me gusta, ¿no? Entonces, cuando en ese caso, pues las mantengo en caja. Por dos razones, porque me gusta la caja y también para que no se llenen de polvo y se deterioren. Pero cuando las tengo en vitrinas, que la mayoría de mis figuras están en vitrinas, y cuando la caja no me dice nada, pues me gusta tenerlas fuera de sus cajas, ¿no? Como son este caso y como son algunas que pueden ver por aquí, ¿no? Y nada, Jacksoneanos y Jacksoneadas, yo creo que estamos llegando al final de este vídeo. Espero que, gracias Willy por las preguntas. Yo espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan entretenido, que es lo que se trata esto, que hayan aprendido, no sé si les ha aportado un poquito. Yo creo que Willy y yo hemos intentado eso. Y bueno, sí es verdad que antes de irme les quiero enseñar, a dónde las tengo, espera que voy a hacer una pausa. Como decía, antes de irme les quiero enseñar estas cartas que me mandó un amigo, que son muy chulas. Son cartas hechas por él, son diseñadas por él, lo cual le da una exclusividad impresionante. Como ven, hay varios modelos, pues bueno, de Thriller, de Dangerous, del Capitaneo, de Jan, de Bad, de Smooth Criminal. Y como dije, son hechas por él. Él las está vendiendo a 5 euros el lote, un precio, vamos, tiradísimo, para algo exclusivo que él se ha currado. Por aquí les estoy dejando el enlace para ponerse en contacto. Le pueden escribir a su Instagram, a esta cuenta, o también pueden escribir a mí y yo se lo digo a él, ¿vale? Pues nada, ahora sí hemos llegado al final.
Espero que se hayan divertido, como dije antes. No se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, de suscribirse y de activar la campanita. Antes de irme ya por último, también recordarles que estoy publicando contenido, buenas fotos de mi colección en la página de Facebook que se llama Jackson Maniac. Por aquí les estoy dando el logo y en la descripción del vídeo verán el link directo, donde bueno, hay una comunidad muy grande de coleccionistas, tanto de habla hispana como de habla no hispana. Y nada, chicos y chicas, muchas gracias por verme, muchas gracias por llegar hasta aquí. Pórtense mal, pero siempre con responsabilidad. ¿Ves que no me sale nada? Pórtense mal. Venga, un saludo, chao.